buenas tardes a todos los que están viendo el día de hoy. Hoy queremos invitarlos a nuestra grabación del día de hoy y hoy estoy con nuestro amigo David Mora, si te quieres presentar. Hola, estoy muy emocionado por lo que vamos a hablar el día de hoy. Un tema muy, muy bonito, la verdad, el arrepentimiento, pero mucho de qué podemos tomar y agarrar, ¿verdad? Sí, amén. Y bueno, como nos dijo nuestro amigo David Mora, hoy vamos a estar hablando sobre el arrepentimiento y también la restauración interior. Y quiero empezar leyendo un versículo que está en Mateo 3:8, que dice, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Y bueno, algo que tenemos nosotros como humanos es que somos pecadores y eso no lo podemos evitar. Es así como es nuestra carne, pero sí tenemos a un Dios que mandó a su Hijo a morir por nosotros en la cruz, que nos ha permitido tener una salvación y que podemos arrepentirnos de nuestros errores y nuestros pecados. Pero no solo eso, que también puede restaurar nuestras vidas y no siempre se tiene que quedar nuestra vida igual o no tiene que perderse nuestra vida porque tenemos a alguien al que podemos correr. Y en este momento le voy a dar el lugar a David para que nos pueda explicar un poco más de cómo es eso que Dios puede restaurar nuestra vida a pesar de que cometemos tantos errores día a día. Así es. La verdad es que el arrepentimiento yo lo veo siempre como si fuera un regalo inmerecido. Algo que Dios nos regala, Cristo nos regaló en la cruz del Calvario y podemos verlo ah, como cristianos deberíamos adoptarlo. Porque a ver, mejor a veces se confunde un poquito en el remordimiento en vez del arrepentimiento, porque creo que el remordimiento se centra como en el yo o en el castigo que yo tengo, o sea, y podemos verlo en muchos ejemplos en la Biblia. Yo lo veo en Judas, como cuando se sintió mal y en vez de irse al arrepentimiento, fue al remordimiento y fue cuando tomó una mala decisión y fue pues tomó decisión de suicidarse, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si hubiera ido al arrepentimiento? Y la verdad es que el arrepentimiento se centra en Dios, en la relación que tenemos. Eh, Podemos verlo en muchas personas y ahorita Stephanie tenía un versículo, ahorita vamos hablando sobre Pedro y decía, me comentaba Fanny que como Pedro lo negó tres veces, tomó una mala decisión y lloró amargamente, o sea, y aún así, o sea, Dios le dio esa misericordia, esa gracia del arrepentimiento, porque cuando Jesús resucitó y vino, o sea, y le dijo, traigan a los discípulos, dijo, y Pedro, me imagino cómo se sentía Pedro en ese momento. A lo mejor se sentía frustrado de que, en el remordimiento de que no puede ser posible, negué a mi Dios, caminé con él, vi los milagros que él hacía y aún así lo negué. O sea, Pedro fue el primero a reconocer lo que era el Cristo y aún así era el primero que se estaba juzgando. Entonces, ¿cómo podemos dejar de caer en ese arrepentimiento? A lo mejor, Fanny, no sé, ¿qué nos podrías comentar? Sí, bueno, yo creo que puede ser muy difícil estar en una situación así porque, o sea, puede haber mucha gente que no sabe en realidad cómo está nuestro corazón y que pues tú ves a una persona y dices, o sea, yo no pienso que haga o que cometa errores o así, pero todos nosotros pues hemos cometido un error y a pesar de que de lo grande que se vea como para el mundo, pues Dios no lo ve así. Dios nada más te ve como que puedes correr hacia Él y que puedes ir a pedirle perdón. Y lo mejor es que Él puede restaurar tu vida, porque no es como que te dice, ok, ya pecaste y sí te perdono, pero te aleja, o sea, no es así. Él te abraza y te hace sentir en casa. Y es lo bonito y también me recuerda a una canción que escribió Marcos Vidal que dice, he regresado en el redil y no sé cómo, porque es tan hermoso que Dios te hace sentir en casa a pesar de todos los errores que puedas cometer, nunca te hace sentir culpable por tu pecado. Y eso es algo hermoso porque a pesar de lo grande que pueda ser, pues Él te abraza y nunca te recuerda lo que hiciste y tú puedes recordarte y tal vez sí siempre pueda estar en tu mente
pero Dios ya nunca se vuelve a acordar. Hay un versículo en la Biblia, la verdad, ahorita no tengo la cita, pero dice que Él tiró hasta el más profundo del mar nuestros pecados. Y es también tan hermoso porque, y es que el Evangelio es algo hermoso, porque nosotros llegamos quebrantados y tristes y a lo mejor perdidos de la vida que podíamos tener antes, pero Dios lo transforma todo y es ahí donde está su restauración, porque a pesar de que nosotros estamos culpables o el diablo te trata de recordar siempre tu pecado, Dios siempre está ahí para decirte, esa ya no eres la persona que Él te dice que eres, o sea, y lo que pueda decirte el diablo no tiene nada que ver con lo que Dios dice de ti. O sea, tú eres una nueva criatura y cuando tú entregas tu vida a Cristo, eso ya está olvidado y quedó atrás y en cuanto te arrepientes, de hecho, desde ese momento ya no está, ya ni siquiera, o sea, te deberías de importar. Pero también quería leer una historia que está en el libro de Samuel. Y no voy a leerla toda porque está larga, pero es en segunda de Samuel 11:14 al 17, que no sé si ustedes sepan de la historia de David, pero David cometió un pecado y él era el rey, o él fue escogido por Dios, a pesar de que mucha gente lo veía como incapaz de ser rey, porque era un hombre muy pequeño, o no tenía como las características de un rey, pero Dios aún así lo escogió. Y a pesar de todo, él cometió un pecado. Y porque pues no somos perfectos, ¿verdad? Así somos los humanos. Pero lo más hermoso es que David cometió un pecado que nunca volvió a cometer, o sea, se arrepintió y dejó que Dios lo restaurara. Pero vamos a leer la historia. Es en segunda de Samuel 11 y voy a leer del versículo 14 al 17. Dice, entonces a la mañana siguiente, David escribió una carta a Jacob y se la dio a Urías para que se la entregara. La carta le daba las siguientes instrucciones a Joab. Pon a Urías en las líneas del frente donde la batalla se vea más violenta. Luego retrocedan para que lo maten. Así que Joab asignó a Urías a un lugar cerca de la muralla de la ciudad, donde sabía que peleaban los hombres más fuertes del enemigo. Y cuando los soldados enemigos salieron de la ciudad para pelear, Urías el hitita murió junto con varios soldados israelitas. Y pues murió el esposo de la mujer que se llamaba Betsabé. Y dice en el versículo 27. Una vez cumplido el periodo de luto, David mandó que la trajeran al palacio, o sea, a Betsabé, y ella pasó a ser una de sus esposas. Luego dio a luz un hijo, pero el Señor estaba disgustado con lo que David había hecho. Y bueno, este versículo, pues a mí me tocaba y me daba tristeza porque decía cómo Dios le dolió en su corazón ver lo que David tal vez pudo haber hecho, ¿verdad? Pero ahora voy a darle el lugar a David Mora para que nos explique cómo Dios pudo restaurar a David y su... Sí, yo siempre considero que son como tres pasos como para poder adoptar o agarrar el arrepentimiento y no el remordimiento. Yo siento que más que nada es el reconocer, porque ahorita mencionaba la canción Panic y a lo mejor decía, pues a lo mejor estoy en el camino equivocado y eso es lo que nos dice el remordimiento. Y pues más que nada es dejar de poner esas excusas o culpar las circunstancias, o sea, más que nada pues reconocer que estamos mal, más que nada que dejar que obre el Espíritu Santo para que nos guíe y nos redarguye de lo que estamos mal. Ahora, yo siento que más que nada pues es la confesión, traer lo oscuro a la luz. A Ujú. veces como no somos perfectos y pecamos y siempre estamos en constante necesidad de un Salvador y es necesario el confesarnos constantemente con Dios y decirle, sabes que Dios pequé de esta manera, pero quiero cambiar, quiero hacerlo de manera diferente, ayúdame para hacerlo y es confesando. Ahora, también hay algo que es una acción de fruto, porque el arrepentimiento real se nota en la cambio de conducta. Si a lo mejor, no sé si, no sé, todos hemos usado el GPS, ¿no? Y el GPS a veces cuando no sirve muy bien o algo da vueltas y te manda por cosas que no es, pero no basta con decir, o sea, estoy de acuerdo, sino tienes que prender la analogía del GPS, girar el volante y decir, tomo esa acción y cambio mi manera de ser. Ahora, David, vemos que sí pecó de esa manera y con Betsabé, pero hubo un arrepentimiento genuino. ¿Por qué? Porque él lloró varios momentos, decía,
Dios, aparte de mí, él reconocía que estaba mal, él reconocía, y es el primer paso, o sea, el reconocimiento de que David reconoció de que él estaba mal, era pecado, y confesó a Dios, y después vino el fruto del Espíritu Santo, volvió. Entonces, yo considero que a lo mejor, si tú estás en un pecado o en algo, reconócelo, confiésalo y vívelo, o sea, vive el arrepentimiento, el querer hacerlo. Y se me venía un versículo y está en Mateo 3:8 y dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Hacer esos frutos de que si tú ya te arrepentiste, tú ya entregaste tu pecado a Dios, vive un arrepentimiento, porque Dios nos dice, carga tu cruz todos los días y sígueme. O sea, debemos de seguir a Dios todos los días, dejando de lado nuestro pecado, porque el Señor nos, nos limpia. Y me recordaba también a este Pablo. Pablo era una persona que, pues, si conoces tu contexto, era una persona que, pues, perseguía a cristianos, los mataba, los encarcelaba, y se llegó Jesús y se le apareció y lo dejó ciego, ¿verdad? Y ahí fue cuando tuvo un encuentro Pablo con Jesús y su vida cambió de manera grande. Pero a pesar de que él hizo grandes obras, Pablo, y lo usó Dios para hacer muchísimos, encantarle de predicar el evangelio y cuántas personas no les predicó su palabra, él no olvidaba su pecado. O sea, él decía, de todos los pecadores, yo soy el primero. Y someto mi carne, decía, someto mi carne para alcanzar lo que Dios nos está mandando. Entonces, no sé cómo lo vea Fanny, lo de Pablo en este contexto. Bueno, yo me acordaba del versículo el capítulo que escribió David cuando pecó y fue cuando le habló un profeta a David, pero le contó una historia de que había un rey que había cometido el mismo pecado que él, pero ahí pudo hablarle a David y le dijo, por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele en tu contra ante tus propios ojos. Daré tus mujeres a otro hombre y él se acostará con ellas a la vista de todos. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. Y luego dice en el siguiente versículo, entonces David confesó a Natán, he pecado contra el Señor. Natán respondió, sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. Y también me acordaba del salmo que decía cuando David se arrepintió, ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable. A causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Y se me hacía hermoso porque como dice David, pues es muy diferente que sientas culpa a que en serio estés arrepentido de tu pecado. Y yo siento que ahí, como dice David, es algo en lo que es donde Dios obra, porque si en realidad sientes arrepentimiento y en tu corazón sientes como que yo quiero entregarle mi vida a Cristo y quiero dejar esto atrás, es cuando Dios puede hacer el cambio. Y pues es hermoso que Dios no terminó, o sea, tal vez sí hubieron consecuencias, ¿verdad? Porque pues un pecado, un error puede traer una consecuencia como pues cualquier cosa, pero Dios no le trajo algo peor a David, o sea, él pecó y se apartó y se arrepintió y ya nunca más lo volvió a hacer. Eso quedó en el pasado. Y eso también es algo importante en los pasos que debemos tomar para la restauración, porque no puedes esperar seguir pidiendo perdón y entonces no tener una restauración porque sigues haciendo lo mismo y entonces no está el arrepentimiento del que Dios nos habla. Y pues eso es lo hermoso de Dios, que podemos ir a Él y que Él puede traer restauración a nuestra vida. Y pues sí, y es una hermosa característica de Dios porque no cambia, o sea, no importa lo lejos que tú creas que puedas estar o lo lejos que pueda o lo más grande que pueda ser tu pecado, Dios no lo ve así, Él solo ve que tú estés dispuesto a entregarle tu vida a Él. Y no sé si Richie tenga una experiencia que Él nos pueda a platicar de que él ha visto una restauración de Dios a su vida, un testimonio que nos quiera contar sobre esto. Sí, yo la verdad es que mi testimonio es que yo no nací en una cristiana como mejor como algunos cristianos. Yo viví pues la vida
muy apartada a lo de Dios, pero algo que sí noté mucho cuando yo acepté a Cristo en mi corazón es que cuando yo me arrepentí de mis pecados, cambiaba mi conducta, cambió mi manera de ser y me daba un gozo que yo no comprendía. Yo no, a lo mejor no lo entendía del todo y decía, pero es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y a lo mejor yo veo a David que a lo mejor eso es lo que es lo que se le había robado, ¿no? O sea, y a lo mejor porque pues tuvo una consecuencia, ¿verdad? Decisiones malas, pues tienen consecuencias malas, ¿verdad? Pero que dice que la espada nunca se apartó de su familia, pero yo siento que no le importó por el gozo que tenía en su corazón, o sea, el beneficio que el arrepentimiento te deja, porque el arrepentimiento no te deja un vacío, o sea, te llena de paz, te llena de de que Dios te está cuidando, de Dios te está abrazando y diciendo, hijo, yo sé que pecaste, pero vuelvo a ti de nuevo con brazos abiertos si te arrepientes genuinamente. Y veo David que un hombre conforme al corazón de Dios, arrepentido genuinamente, que se acercó a los brazos de su papá y a lo mejor yo no tengo hijos, pero yo me imagino cómo sería, siempre se ve Jesús con nosotros como hijos. Yo veo a un padre amoroso que se goza cuando nosotros vamos y corremos. O sea, yo me imagino que cuando nos caemos, Él va a nosotros y nos levanta y nos ondas si tenemos tierra, nos limpia también y nos cura y nos hace de nuevo volver a vivir. Y ahora veo mucho esto en este David y hay un versículo que a lo mejor encierra todo esto de arrepentimiento y está en Primera de Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo para perdonar de todos nuestros pecados. Si tú mismo te vienes y te arrepientes al Señor. Siempre en el arrepentimiento, siempre me cae también mucho la parábola del hijo pródigo. Siempre. A lo mejor el hijo pródigo, no sé si conoces la parábola y va y le pide su herencia a su padre y se la da y se va y la malgasta, toma malas decisiones, toma decisiones que pues no son buenas. Sabemos que el pecado es una decisión que nosotros tomamos, mala, decisión mala, claro está, y va y lo hace y después cuando se le gasta el dinero viene con el padre y le dice arrepentido, arrepentido, y es algo bien interesante porque viene arrepentido el padre y el padre a lo mejor venía como David que decía, Dios mío, vengo arrepentido contra ti, vuélveme el gozo de mi salvación, vuélveme el gozo. Y este hijo pródigo venía con volver a lo peor, o sea, dice, dame la comida, hasta la comida de los cerdos se le antojaba, pero él decía, Dios Padre, si quieres dámelo el peor trabajo, por así decirlo, un jornalero o algo, pero volver a ti, pero se sorprende la respuesta del padre, que le dice, le da un anillo, lo vuelve a vestir y dije, va a tener el torneo más grande y lo ve el arrepentimiento genuino en su hijo. Y yo me imagino así Dios cuando a lo mejor nos arrepentimos, que cuando vamos a los brazos de nuestro Padre y lo vemos, nos abraza y nos cubre y nos ayuda a volver a todo como Él nos está llamando a hacer y volver al camino que es de Cristo Jesús. Y el arrepentimiento es el puente donde fallaste y donde Dios quiere restaurarte. Es ese puente del arrepentimiento donde Dios te está llevando Dios de nuevo al que quiere restaurarte, porque somos como si fuéramos arcilla y el Señor no siempre nos está moldeando y a veces nos quebramos o a veces nos salimos algo, tenemos una grieta, pero el Dios nos molda. No sé, a lo mejor, Fanny, ¿qué opinas sobre esto? Sí, bueno, yo, o sea, lo he visto muchas veces en mi vida, o sea, que he cometido muchos errores, pero Dios ha puesto su misericordia en mi vida. Y obviamente es algo muy difícil que pasar. Y incluso hay veces que puede decir uno, ay, pero es que yo no quiero, o sea, no sé, o sea, no piensas en como el arrepentimiento genuino hasta que Dios te habla y toca tu corazón y dices, no, porque yo no quiero ser
así, o sea, yo quiero dejar eso en mi pasado, yo no quiero seguir siendo esa persona, porque cuando buscamos de Dios, Dios cambia todo en nosotros y pues cambia nuestra forma de pensar y pues yo veo como Dios muestra su misericordia y así como dice su palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. Es tan hermoso porque si te pones a pensar, o sea, no es como que tú cometes un pecado hoy y mañana no te va a perdonar porque su misericordia es nueva y si vuelves a cometer un pecado, es nueva su misericordia y él te perdona nuevamente. Y es algo hermoso y también encontré un salmo que decía en Salmo 103. Dice, y versículo 11, pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está al oriente del occidente. El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen, pues Él sabe los débiles que somos, se acuerda de que somos tan solo polvo. Y es como lo que nos contaba David, que pues somos sus hijos y cometemos errores, pero solo así pues aprendemos y crecemos y aprendemos más de él y nos enseña a través del proceso y como dice, Dios siempre cambia algo malo para bien, o sea, que el diablo quería para malo, Dios lo transforma para bien y borra por completo nuestro pecado, o sea, él nunca nos hace avergonzarnos de eso, o sea, él lo encubre y eso ya no te define como persona. Y pues sí queremos, pues es lo que queremos dar a entender hoy, que sí, tal vez no somos personas perfectas y nunca vamos a llegar a ser perfectos, es lo que queremos ser, ¿verdad? Queremos, pues sí, llegar a la altura del varón perfecto, pero obviamente nunca lo vamos a hacer y a pesar de los errores que cometemos, pues queremos expresar de que Dios siempre va a estar ahí y a pesar de lo malo y lo grande que puedas pensar que es tu pecado, Dios siempre está ahí para perdonarte. Y no solo queremos hablar de lo bonito, ¿verdad? O sea, un pecado te destruye y es muy feo, o sea, guardarte esto en tu corazón y vivir con esto es algo horrible y por eso, a pesar de lo feo que es y no queremos o cubrir eso, pero queremos dar a entender que Dios puede estar ahí para sanarte y puede cambiar tu vida. Y no sé si David quiera agregar algo más a esto. Sí, la verdad es que sí es cierto lo que dice Fanny. El pecado te va destruyendo, te carcome y te consume. La verdad es que te quita la paz que el Espíritu Santo te puede dar. Y la verdad es que no puedes empezar un nuevo capítulo si sigues cayendo en ese mismo pecado, si sigues trayendo los mismos hábitos, las mismas costumbres que pues el Señor te quiere cambiar. La verdad es que yo siempre debemos de confiar en el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es el que nos ayuda a redargulirnos, a ver en qué nosotros estamos cayendo y fracasando, y Él nos ayuda y nos muestra nuestro pecado y a veces decimos, Espíritu Santo, gracias por el que me mostraste que estaba mal, porque somos, le digo, o sea, somos pecadores y todos estamos conscientes de que vamos a pecar y el Señor lo sabía y por eso vino Cristo Jesús a morir por nosotros. Pero no nomás es gracia y todo bello y bonito, sino es el decir y confiar en, ¿sabes qué, Dios? Estoy batallando con este pecado y más que nada, o sea, si a lo mejor estás batallando con un pecado, también decirlo a algún hermano de confianza, a personas que te puedan apoyar y que te puedan guiar y estar, volver otra vez, como siempre digo mucho esto, pero volver al camino de que el Señor, y más que nada, o sea, confiar que Dios no está interesado en todo lo malo que hiciste, sino está interesado en cambiarte, está interesado en tu futuro. Y la verdad es que esto del arrepentimiento, este tema es, arrepentirse no es decir yo lo siento, sino que estoy cambiando. O sea, decir yo estoy cambiando, Dios, estoy batallando con este pecado, pero estoy cambiando, Dios. Y más que nada, confiar y decirle a Dios, lo estoy haciendo contigo. Porque la verdad es que nada podemos hacer sin Dios, nada. Entonces el pecado nos quita esa paz y Dios nos da esa paz, pero
para que esa paz sea perdure y constante, tienes que estar en constante llenura de Dios, como leyendo tu Biblia, orando con Él, congregándote en una iglesia, estando en constante llenura y tomando esas decisiones, más que nada ser intencionales, en que si estás batallando con un pecado, sea cual sea, apartarte de él, porque la verdad es que el pecado no se le lucha, sino se le huye. El pecado se le huye y cualquier momento en que tú estás a punto de pecar, huir de ese pecado, ir con Dios y decirle, Dios mío, dame fuerzas porque estoy batallando con este pecado. Y la verdad es que este tema del arrepentimiento da para mucho, pero más que nada a lo mejor es centrarnos en que Dios puede cambiarte, Dios puede hacer algo bueno en ti y no es que ya porque pecaste, Dios te tira a la basura o ya te desechó, ya no sirves, ya no quiero seguir trabajando contigo. No, la verdad es que no, si tú tienes la confianza y el deseo de querer cambiar genuinamente, así como lo hizo David, así como lo hizo a muchos hombres de Dios, como hizo Pablo y todos ellos, genuinamente créeme que Dios te recibe como el hijo pródigo. Dios te recibe con brazos abiertos y te redime, más que nada. Y el arrepentimiento es eso, el arrepentimiento es estar confiado de que a lo mejor no merecemos ese, pues, correr los brazos de nuestro Señor, pero Él lo hace por amor a nosotros. Y el arrepentimiento es eso, es un amor grande que no comprendemos y como lo experimenté en mi vida, sé que tú también lo puedes experimentar en tu vida. Sé que lo puedes experimentar y los que confiamos en Dios y ponemos nuestra confianza en Dios, sabemos que cuando ponemos nuestra confianza en Él, todo cambia para bien. No sé qué Fanny quiere Sí. comentar o orar. Sí, pues que no nos olvidemos del sacrificio tan grande que hizo Jesús en la cruz. Creo que también hay un versículo, no me acuerdo bien en qué parte de la Biblia, pero habla de que no tomemos en poco una salvación tan grande que Jesús hizo por nosotros. O sea, es muy fácil que se nos olvide, o sea, vivimos la vida y, ay, Dios, oh, sí, Dios, perdóname por mi pecado. Hoy otra vez te pido perdón por mis pecados, los que hice hoy. Pero es algo grande, o sea, él tuvo que derramar su sangre porque él fue puro y nadie más lo pudo hacer, o sea, solo Jesús pudo haber muerto por nuestros pecados y salvó a todo el mundo, o sea, y pues sí, que no se nos olvide que fue una salvación tan grande que no debemos de descuidar ni tomar en poco, o sea, y también pensar que el pecado no empieza así nada más de un día para el otro, o sea, es como algo que me ha dicho muchas veces mi esposo que no es algo como que yo lo pensé en ese momento y pasó, o sea, es algo que empieza desde tu mente y así como si como David nos dice, si tú ya estás pensando en algo que digas, ay no, yo sé que esto está mal, entrégaselo a Dios antes de que haga algo más grande y no descuidemos esa salvación que Jesús murió por nosotros y nos dio y que pues sí, porque dolió y yo me imagino, o sea, todavía que dicen la palabra que él lloró sangre y le dijo a Dios, pasa de mí esta copa, porque qué difícil, o sea, cargar con todo el pecado del mundo, o sea, era el pecado de antes, el de ahorita y el que iba a ser, y aún así lo hizo y pues sí que no nos olvidemos de eso, porque es algo hermoso y es un tema hermoso y que vemos cómo Jesús sí restaura y que Dios sí restaura y lo hace y ha restaurado nuestras vidas, pero que tampoco tomemos ventaja de eso porque pues no digo que Dios no lo siga haciendo, pero pues es algo grande que no deberíamos de tomar ventaja. Y pues sí, no sé si quiera agregar algo, David, algo antes de que oremos. No, todo estoy bien, todo la verdad, muy padre. Pero vamos a orar. Bueno, yo no, yo. Ok. Señor Jesús, te damos gracias, Padre Santo, por este momento, Padre bendito. Te pido que tú obres en la persona que está escuchando este mensaje, Dios, que a lo mejor sí está cayendo en pecado o cayendo en algún pecado recurrente, valga la redundancia. Tú ayudes a poder salir de ese lugar, Señor Jesús. Te pido que Él abrace más que nada el arrepentimiento y no el remordimiento, Dios. Te pido que tú lo guíes a una sola verdad y que si estamos fracasando en algo, Padre bendito, que el Espíritu Santo nos haga ver y nos redarguye desde lo más profundo de nuestro ser y nos salga a la luz para poder
trabajar en eso, Padre. Aceptamos el cambio, Padre bendito, y más que nada, Dios mío, ayúdanos siempre a llegar a un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento que cambia, Padre bendito. Te pedimos que nos devuelvas el gozo de la salvación, si es que en algo estamos pecando, Padre bendito. Te pido que siempre nos guíes en tu santo y bendito nombre. Amén y amén. Amén. Y Pues, pues, nada, tú, Padre. pues les damos gracias por acompañarnos en esta sesión y esperamos si les haya gustado y que haya tocado su vida y que pueda cambiar y empezar una nueva relación con Dios en ustedes. Muchas Sí. gracias. Hasta luego. Dios los bendiga.